Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren pero muy bien. Les comento que el día de hoy, día lunes, estamos partiendo un nuevo ciclo de nuestras queridas clases, ¿cierto?, de preparación para licencia de motocicleta. Ya aquí vamos a tratar de abordar lo mejor posible la mayoría de los temas para poder aprobar el examen, ¿cierto?, municipal. Pero también vamos a estar dando varios tips, varios consejos desde la poca o mucha experiencia que puedo tener, ¿cierto? Y de los muchos o pocos conocimientos que puedo tener, pero la idea es que ojalá a ustedes les sirva, ¿cierto? Y en algo les ayude. Si en algo me equivoco, nos equivocamos, ¿cierto? Avísennos, díganos, mándenos un WhatsApp, ¿cierto? Y comenten, ¿ya? Les mando un abrazo a todos y espero que hoy día aprendamos hartas cosas nuevas. Dice, funcionamiento de la motocicleta. En esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos, y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Muy importante, ¿ya? Dice, el chasis. El chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto, ¿ya? Demos un segundo. El chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto, ¿ya? Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla, ¿cierto? Los más importantes son la horquilla. Dice que la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Recuerden este término, cabezal de dirección. Es muy importante porque después se los voy a mostrar, ¿ya? A través de rodamientos o cojinetes, habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte del tipo tornillo o espiral. También tenemos el brazo basculante, mantiene la rueda y la suspensión trasera, y tenemos que esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos que trabajan generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor, debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Importante, dice, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Entonces, de aquí vamos a sacar o vamos a desarrollar varios temas. Como por ejemplo, tenemos que los amortiguadores tienen un elemento elástico además del aceite, ¿ya? El elemento elástico genera la suspensión, que la moto tenga una altura determinada. El aceite genera la amortiguación, que significa que cuando yo tengo un elástico o algo que, ya, imaginemos un elástico, ¿cierto? Yo lo estiro, lo suelto y ese elástico se va a contraer, después se va a estirar, después se va a contraer, después se va a estirar de nuevo, ¿cierto? Varias veces de la moto, del auto. El elemento elástico, cuando yo lo aprieto y después se estira, se recoge, se estira, se recoge, se estira, se recoge, ¿cierto? Y queda el vehículo así oscilando, ya sea una moto o un auto. Si la carga del vehículo va oscilando, va subiendo y bajando, perdemos, ¿cierto?, adherencia. ¿Por qué? Porque la rueda en un momento tiene una presión, en otro momento tiene otra presión, en un momento tiene una presión y en otro momento tiene otra presión. Entonces, este movimiento de la rueda que va como botando, por decirlo así, hace que tengamos menos estabilidad. Para ello necesitamos emplear los amortiguadores, que en este caso imagínense que es como un bombín, ¿ya? Un bombín que y ustedes no sé si se han fijado, pero cuando tenemos un bombín de estos para enfriar bicicleta y le apretamos la punta, ¿cierto?, para que el aire no salga, se siente una resistencia y de hecho se devuelve. Ya algo parecido es con el aceite. Es muy parecido a un bombín, pero en vez de estar lleno con aire, está lleno con aceite. Y ese bombín internamente hace que el aceite pase de una cámara
a otra a gran presión, ¿cierto? Y que a gran presión, digamos, el traspaso, ¿ya? Y que esto haga que la energía, ¿cierto?, se disipe más rápido y el elemento elástico se contraiga, se estire y quede ahí, no quede rebotado, ¿ya? Siempre que tenemos este problema de que los vehículos rebotan, es muy probable, ¿cierto? Es muy, a lo mejor no siempre, pero muy probable que el problema sean los amortiguadores, ¿ya? Y es muy importante porque un buen amortiguador nos garantiza, ¿cierto?, tener una mejor adherencia, y una mejor adherencia nos garantiza tener menos probabilidades de accidentes, menos probabilidades de que algo nos pase. Entonces, muy importante, ¿ya? Después dice que siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquido. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Aquí, ¿cierto?, tenemos el famoso chasis. Y yo les dije que se fijaran en algo, ¿cierto?, bien importante. Les dije, acuérdense de esto hace unos minutos atrás y espero que se acuerden. A ver, ¿cuál será? Pensemos. ¿Ya lo pensaron? Entonces veamos si es que es lo mismo que yo les voy a decir. Yo les dije anteriormente que se acordaran del cabezal de dirección. Súper importante porque es una parte fundamental de la moto. Esto que está aquí es nuestro cabezal de dirección. Y este cabezal de dirección, ¿cierto?, permite y hace de pivote para la suspensión delantera para poder doblar a la derecha o doblar a la izquierda, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, el resto del chasis. Tenemos un chasis, en este caso, de acero, ¿ya? Y que es la mayoría de las veces voy a tener un chasis de acero, ¿ya? La mayoría de las veces voy a tener un chasis de acero. También puedo tener otro tipo de chasis. Puedo tener chasis, por ejemplo, ¿cierto?, de aleaciones ligeras o aluminio, entre comillas aluminio, ¿cierto? También puedo tener otros materiales compuestos como la fibra de carbono, ¿cierto?, muy de moda en la actualidad, o puedo tener chasis que unen, ¿cierto?, todos estos tipos de fabricación. Una parte de acero, una parte, ¿cierto?, de aleación ligera y una parte de fibra de carbono, por ejemplo, ¿ya? En esto de las motos, chiquillos, hay mucha tecnología. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, eh, es importante averiguar qué es lo que estamos comprando, qué tecnología tiene y también cuáles son nuestras opciones o nuestras mejores opciones cuando vamos a comprar una motocicleta, ¿ya? ¿Para qué uso la queremos, ¿cierto? ¿Cuánto queremos que aguante? ¿Cuánto queremos que se devalúe en el tiempo, por ejemplo? ¿Ya? Para que ustedes puedan hacer también una compra inteligente. En este cabezal de dirección, además de ser importante por sus propiedades mecánicas, por decirlo así, es importante porque aquí va a estar escrito el número de chasis de tu moto, el número de VIN de tu moto, ¿ya? Si tengo un número de VIN o un número de chasis, ¿cierto? Si tengo un número de VIN o un número de chasis, les voy a decir que tengo aquí, ¿cierto?, un, ¿cómo decirlo? Un root, ¿ya? Es igual que tener el root de nosotros, ¿cierto?, que lo tenemos en el carnet y que es totalmente intransferible, ¿ya? Lo mismo pasa en el número de chasis, ¿ya? El número de chasis es la máxima identidad de un vehículo, más que la patente inclusive. ¿Por qué? Porque con el número de chasis, ese número lo va a acompañar a cualquier parte donde la moto se vaya. Si yo importo una moto usada de otro país y que ya tenía patente, ¿cierto? La traigo para acá, la pongo acá en Chile, le pongo otra patente. Entonces puede funcionar con dos patentes perfectamente, una de otro país y otro, o sea, en otro país tener una patente y en este país tener la patente de este país, ¿cierto? ¿Se entiende? Pero el número de chasis va a operar tanto en el otro país como en este país, por decirlo así. Por eso les digo que el número de chasis es el que manda más de todo, ¿ya? Este número de chasis permite, ¿cierto? Este número de chasis permite que nosotros podamos
tener, ¿cierto? Control, entre comillas, sobre la procedencia de la moto. Si esta motocicleta presenta algún tipo de borrado del chasis, por ejemplo, le pegaron una borrada al chasis, o tiene algún número que está medio raro, medio eh, irregular, les voy a comentar, ¿cierto?, que tienen que desconfiar mucho de ella y en realidad si presenta cualquier problema en el número de chasis, mejor pasar de esa moto. Siempre revisar los números de chasis cuando estoy comprando un vehículo, ya tanto para una moto, que siempre va a estar en esta parte, por lo menos en todas las motos que conozco están en esta parte, motos modernas, ¿cierto? Y, y en los autos puede estar en distintas partes, ¿ya? Pero cualquier vehículo que se vaya a comprar es importantísimo que tenga su número de chasis y que ese número de chasis no tenga problemas, ¿cierto? Ni con el dueño del vehículo, ¿ya? Para no tener problemas con transferencia, que quede a tu nombre, etcétera. Ya, bueno, pero eso es harina de otro costal un poquito. Ya saben dónde está el número de BIN. Entonces, esto que está acá es un chasis de una moto. Para los que no se dan la idea todavía de cómo va el resto de los componentes acá, les voy a decir que en esta zona de acá va el estanque de la moto, en esta zona. En esta zona de acá iría el asiento, en esta zona el motor, rueda trasera y acá la telescópica, ¿cierto? Y la rueda delantera, ¿ya? Y ahí terminaríamos armando nuestra moto, ¿ya? Ahí en ese videito hay estos tipos de chasis distintos para que le echen un ojito, amigos. Y después tengo el tema 2.2, el motor, ¿ya? ¿Qué hace el motor? Dice, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos. En el caso de este motor que está aquí, ¿cierto? Normalmente los motores de motocicletas son motores de 4 tiempos en la actualidad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de motores de 4 tiempos o motores de 2 tiempos? Nos referimos precisamente a un motor, ¿cierto? Que en el caso del motor de 4 tiempos es un motor tal como lo conoce la mayoría de las personas, que es que es, demos un, demos un Ya, disculpen, pues cerrar la puerta que había mucha bulla afuera. Ya, entonces, miren, esto que está acá, ¿cierto? Es un motor principalmente de 4 tiempos. Los motores de 4 tiempos tienen la gracia de que no mezclan el aceite con el combustible, ¿ya? Por lo tanto, son más ecológicos, ¿ya? Son más amigables con el medio ambiente, más amigables con el medio ambiente. Mucho ojo. Entonces, estos motores, ¿cierto? Que son más amigables con el medio ambiente, en la actualidad son prácticamente los únicos que se venden. No sé si todavía quedará por ahí algún 2 tiempos que se venda para la calle, en países como el nuestro, ¿cierto? Que tienen normas de emisiones. Pero lo más probable es que prácticamente no existan motores de 2 tiempos para la calle, ¿ya? Prácticamente. La inmensa mayoría van a ser motores de 4 tiempos. ¿Por qué? Porque queman, o sea, porque no queman aceite, queman solo combustible. Por lo tanto, contaminan menos. Los motores de 2 tiempos queman combustible, se mezcla el aceite con el combustible y eso se quema y eso hace que la moto ande, ¿ya? Pero genera mucha contaminación, genera humo, ¿ya? Ahora,
¿Por qué se llama de 2 y por qué se llama de 4 tiempos? Así, en palabras bien sencillas, el motor de 2 tiempos genera una explosión cada vez que el pistón sube. Entonces, el pistón sube y baja y hay una explosión. Sube, explosión, baja. Sube, explosión, baja. ¿Ya? Entonces, para que haya una explosión, por lo tanto, un ciclo de trabajo, tiene que haber 2 viajes del pistón. Un viaje para arriba y un viaje para abajo. Por eso prácticamente le llamamos de 2 tiempos. ¿Ya? En cambio, cuando estamos en un motor de 4 tiempos, o en el mismo ejemplo, esta va a ser la chispa, el pistón sube, hay una chispa, el pistón baja, ¿cierto? Después sube de nuevo, después baja, ahí no hay chispa, después sube de nuevo y recién hay una chispa. ¿Por qué? Porque el motor de 4 tiempos tiene que hacer admisión, compresión, trabajo, que ahí es cuando salta la chispa, ¿cierto? Y escape. Y ahí recién queda el ciclo. Entonces, admisión, compresión, trabajo, escape. Ahí, ¿cierto? Tengo 4 viajes del pistón, por lo tanto le llamamos motor de 4 tiempos. ¿Ya? Para una persona común y corriente quizás no es necesario saber tanto, ¿ya? Pero sí saber, ¿cierto?, que un motor de 4 tiempos no quema aceite, un motor de 2 tiempos quema aceite. Ahora, ¿hay motores de 4 tiempos que queman aceite? Claro que sí, claro que sí. Pero eso es un defecto en el motor, no debería ser, ¿ya? Motor de 2, o sea, de 4 tiempos debería no quemar aceite, y si es que quemar una proporción, pero realmente e increíblemente pequeña, ¿ya? En cambio, en el de 2 tiempos, el motor está hecho para que queme aceite. Después tenemos el sistema de lubricación. Ya dice que los motores de 4 tiempos tienen un sistema de lubricación independiente, como les estoy diciendo, es decir, que no se mezcla con la gasolina. Y después tenemos, ¿cierto? Un motor, nos dice que una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles, ¿ya? Entonces, fíjense. Aquí, en esta parte, estamos hablando de un motor de 4 tiempos, en su lubricación con un motor de 4 tiempos. Dice que una bomba de aceite envía el aceite a presión, ¿ya? Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor. Una bomba de aceite, que es una bomba, un elemento que toma el aceite y lo envía a otro lado, ¿ya? Y envía el aceite a diferentes puntos del motor. ¿A qué puntos? A los puntos donde el motor está rozando, ¿ya? Para que el motor no roce tanto, se le echa una capa de aceite para que resbale uno sobre el otro. ¿Para qué? Para disminuir la fricción. Refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor, ¿ya? Para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento, ¿ya? Entonces, en un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Súper, súper importante, ¿ya? Entonces, para empezar, el motor sirve para lubricar, esa es su principal función. Ahora, el aceite, ¿refrigera? Claro que sí. Cualquier cosa que le peguemos al motor puede actuar como algo que va a refrigerar. El calor, y claro que puede refrigerar, claro que sí, ¿ya? Pero no es su principal función. Su principal función es lubricar. La principal función del aceite es lubricar, siempre, ¿ya? ¿Y qué es lubricar? Es eliminar el roce. Cuando yo tengo 2 superficies, aunque se vean muy lisas, yo las voy a ir raspando porque las voy frotando una con la otra. Y con el tiempo se van a ir gastando,
¿ya? Si yo le pongo una capita de aceite entre medio, voy a, ¿cierto? Mover, 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 y obviamente va a durar mucho más ese motor, ¿cierto? O esos elementos del motor. ¿Por qué? Porque en vez de estar chocando unos con otros, van a estar moviéndose sobre el aceite, que va a ser algo mucho más liso, por decirlo así, ¿ya? 2.4 dice, el sistema eléctrico, ¿ya? Dice que la batería, esta parte es importante, ¿ya? Así que le vamos a dar énfasis a esta parte. La batería, para empezar, las motocicletas usan baterías más pequeñas que los autos, y el sistema de carga de la batería de la moto es más lento, ¿ya? Como consejo, lo aprendí. Como consejo, la batería, ¿cierto? Perdón, la moto, cuando se descarga, o la batería, en realidad igual servía el término batería, la batería o la moto cuando se descarga, va a costar mucho que la moto vuelva a partir, sobre todo si tiene inyección electrónica. Estoy haciendo hincapié en esto porque lo aprendí hace poco y me sirvió harto, ¿ya? Cuando uno se le descarga un auto, le hace un puente, el auto parte y listo. Ya, normalmente no tengo mayor problema, pero en una moto no. En una moto ya la batería del auto se recupera mucho más rápido que la batería de la moto. ¿Por qué? Porque el auto usa un alternador que genera mucho más energía que un magneto, ¿cierto? Como en el caso de las motocicletas o un estator, ¿cierto? Como le quieran llamar, ¿ya? Entonces, cuando le pase eso, lo ideal es sacar la batería y ponerla en carga lenta, ¿cierto? Ayudado con un cargador de batería. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que aparece acá. Dice que la energía eléctrica para las luces, ¿cierto? Y para todo lo que necesita energía, procede de la batería. Pero la batería a la vez es alimentada por este estator o por este magneto, ¿ya? La batería tiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel, ¿ya? ¿Qué significa que es corrosivo? Que podríamos decir que derrite las cosas, ¿ya? O que las quema, que deteriora las cosas rápidamente, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello, ¿ya? El contenido de la batería puede ser altamente, ¿cierto?, peligroso, ¿ya? Nos puede traer más de algún problema, ¿cierto? Estar expuesto a los líquidos que traiga dentro de la batería. Ahora, ¿cómo o en qué momento yo podría estar en peligro? ¿O en qué momento podría ser peligroso para mí o para cualquier persona? Cuando la batería esté derramando algún tipo de líquido, ¿ya? O esté como transpirando, por decirlo así. Y también cuando la batería, ¿cierto?, se esté inflando. Y también cuando la batería se caliente. ¿Ya? Ahí tengo tres posibles fallas de una batería que, si suceden, debo sacar inmediatamente esa batería de circulación, ¿cierto? Y comprar una batería nueva. ¿Ya? Obviamente la batería, eliminarla de forma eh, responsable, ¿cierto? Tratar de llevarla donde reciclan batería, etc. Entonces, la batería, nuestra batería, se puede calentar, se puede romper y botar algún tipo de fluido o transpirar, ¿cierto? Y puede deformarse, se pone así como que se hincha, igual que la batería de los celulares, ¿ya? Y en algunos casos, a las baterías, ¿cierto? Hay que echarles o tienen mantenimiento entre comillas, ¿ya? Y ese mantenimiento consiste en que si los niveles de la batería bajan, ¿cierto? Se puede rellenar con agua destilada. Ahora, la inmensa mayoría de las baterías no tiene mantenimiento, ¿ya?
Normalmente las baterías que tienen mantenimiento son blancas, ya, por si acaso. Normalmente, no digo que todas, pero normalmente las baterías con mantenimiento son de color blanco y son como un poquito translúcidas. Y uno puede ver el nivel de líquido que tienen adentro que se llama electrolito. Si ese nivel está bajo, lo puedo rellenar con agua destilada, en el caso que se pueda. Por ejemplo, que la batería tenga unas tapitas que se puedan sacar y yo pueda echarle un poquito de agua destilada. La mayoría de las baterías en la actualidad, yo creo que la mayoría por lo menos, no son con mantenimiento. Es decir, que la batería dura lo que dura, se echó a perder, se cambia. ¿Ya? Los fusibles ahora. Y esta sí que es la parte principal que yo les quería exponer el día de hoy. Dice que los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un fusible? Un fusible es un elemento protector, ¿cierto?, de un circuito. ¿Ya? Recuerden, un fusible es un elemento protector de un circuito. Por lo tanto, si yo lo anulo, lo dejo sin protección. Si yo cambio el fusible por otro, lo dejo sin protección, ¿ya? Entonces, ¿qué les quiero decir yo? Les voy a explicar cómo fallan los fusibles. Los fusibles, si yo tengo un fusible aquí, tengo un fusible acá, no, perdón, si yo tengo un cable aquí y lo corto, ahí sí, y lo uno con un fusible, estoy protegiendo estos cables con el fusible. ¿Por qué? Porque este cable a lo mejor soporta una cantidad de electricidad de 10 amperes, ¿ya? Los fusibles más comunes que vamos a encontrar van a ser de 10 amperes y son de color rojo normalmente, ¿ya? Entonces, este fusible de 10 amperes de color rojo, ¿cierto? Está protegiendo este cable. El fusible va a estar aquí, uniendo los dos cables, ¿ya? Este fusible, ¿cierto? Si yo lo saco, el cable no va a poder transmitir la energía porque el fusible es como un puente. Ahora, si este cable aguanta, no sé, 12 o 13 amperes antes de empezar a sufrir daños, el fusible va a ser de 10 amperes, por ejemplo, ¿ya? Si yo saco ese fusible y le pongo un fusible mayor, por ejemplo, de 20 amperes, va a pasar de que se va a quemar primero el cable y luego el fusible. Y adivinen qué es más caro de cambiar, el cable o el fusible. Por supuesto que el cable, porque el fusible está hecho para reemplazarlo cuando pase algún problemilla. ¿Ya? Cuando pase algún problemilla, el fusible está hecho para ser reemplazado. Y si es reemplazado, ¿cierto? El sistema se restablece y vuelve a funcionar. Pero, ahí viene el pero y aquí viene la confusión de mucha gente. Imagínense que yo tengo un cablecito y el cablecito se me cortó, ¿ya? Si el cablecito, o sea, perdón, imagínense que yo tengo un circuito protegido por un fusible, ahí sí, ¿ya? Y ese fusible se cortó. Y yo saco el fusible, le pongo uno nuevo y el sistema vuelve a funcionar y sigo andando en la moto, perfecto, sin ningún problema. Después, si yo tengo un, un mismo problema, igual que ese, pero le cambié el fusible y esta vez el sistema no se restableció, ¿qué creen ustedes que puede estar pasando? O se restableció y se volvió a cortar de inmediato. Metí el fusible y se fundió de inmediato. Ya, eso es porque hay dos tipos de falla. Los fusibles principalmente se queman porque se une un cable positivo con un cable negativo, ¿cierto? Estos fusibles están aquí, o sea, perdón, estos cables están aquí, ¿cierto? Tienen que ir separados siempre, pero por alguna razón, por ejemplo, porque pasé por un hoyo muy fuerte, se tocaron y me quemaron el fusible. Si se tocan y se separan, y yo cambio el fusible, quedamos ok. Se vuelve a restablecer el sistema. Pero si yo estoy poniendo el fusible, que si yo junto los, o sea, que cuando se dio la falla, los cables en vez de separarse, quedaron juntos. Y como quedaron juntos, ¿cierto?
Cada vez que yo pongo un fusible y se vuelve a quemar, la moto no va a partir, porque la falla está en el sistema. Ahora, ojo, cuando me pase eso, es momento de llevar la moto a un buen eléctrico, un buen mecánico. No puedo en ningún caso cambiar la capacidad del fusible. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la gente? Oh, voy a poner un fusible, oh, se me quemó. Ya voy a ponerle otro fusible, oh, se volvió a quemar. Ah, que estos fusibles están malos. Pongámosle en vez de uno de 10, pongámosle uno de 20. Ahí lo único que está haciendo es que esa falla hacerla más grande, ¿ya? Siempre, 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 chiquillos, deben entender que tienen que controlar, ¿cierto?, las fallas, ¿ya? En el momento que corresponde. Porque si ustedes cambian la capacidad del fusible, el fusible, o sea, el sistema se va a deteriorar muy rápidamente, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello, queridos amigos, mucho ojo con ello, ¿ya? Entiendan que los fusibles, miren, si la máxima de esto es que el fusible jamás se cambia de capacidad. Si viene con un fusible de 10 amperes, ustedes dejan el fusible de 10 amperes hasta la muerte, hasta siempre, ¿ya? ¿Se puede cambiar? Sí, pero por otro que sea igual. ¿Se va a quemar? Sí, en algún momento puede que se queme, ¿ya? Y puede ser que yo repare la moto solo cambiando el fusible, también puede ser, pero son las menos veces, ¿ya? Normalmente cuando el fusible se quema me está avisando de que hay una falla en el sistema, ¿ya? Y me va a salir más barato llevarme la moto en grúa a la casa, ¿cierto? Que ponerle un fusible más grande o hacer un puente, ¿cierto? Porque ahí puedo quemar la moto completa, ¿ya? El fusible no se cambia de capacidad y tampoco se reparan. Los fusibles no se reparan, ¿ya? Hay gente que toma los fusibles y le pone un pelito, ¿cierto? Y lo deja ahí para que el pelito haga de fusible. Un pelito de cobre me refiero, un pelito, un pedacito de alambre de cobre, ¿ya? Entonces, recuerden que cuando yo les diga, les diga cosas y ustedes no entienden mucho, pueden dejar un mensajito. Ya recuerden que si están conectados a la hora que yo estoy haciendo la clase o que la estoy grabando, pueden dejar la pregunta en la sección de preguntas de Zoom. Y si están, ¿cierto?, viendo la grabación, la pueden dejar, ¿cierto?, en nuestro WhatsApp, ¿cierto?, que aparece ahí abajo para que ustedes puedan hacer preguntas y tener conexión, ¿cierto?, directa con nosotros, ¿ya? Entonces, no se reparan, no se arreglan y no se cambian de capacidad. Nunca, nunca, nunca los fusibles son lo más importante de esta clase, ¿ya? Dice, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito electrónico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. Y de bobina, ¿cierto? Eh, Antiguamente se veían más motos con un pedal de arranque, ¿ya? Uno sacaba como una patita hacia afuera y esa pata uno la pisaba con fuerza y le daba el primer giro al motor para que partiera, ¿ya? En la actualidad ya se ven bastante poco. Y la otra forma que hay es que las motos te dan un motor de partida, uno le aprieta un botoncito, ¡rum! Y la moto parte, ¿ya? Ese por lejos es mucho más cómodo que el otro, ya, por lejos, ya, entonces, pero también hay motos que traen los dos sistemas, ya que eso es como, para mí es como lo ideal, porque si te caes sin batería podéis darle partida así, ya, pero la verdad es que si la batería está buena y la moto tiene un buen mantenimiento, prácticamente no se necesita tener un pedal de arranque, ya hay motos de competencia, de enduro, de motocross, que a veces traen ese pedal, pero es también por temas de ahorrar peso y cosas así, ¿ya? Y ahora, por último, vamos a ver, ¿cierto?, el sistema de combustible. ¿Qué hace el sistema de combustible? El sistema de combustible alimenta al motor, valga la redundancia, con combustible, ¿ya? Y hay dos formas de realizar esta alimentación. La primera forma es, perdón, la primera forma es
no, con carburador, mejor la primera forma, porque fue la primera en salir, digamos, o una tecnología más antigua. Y la segunda es con inyección electrónica. ¿Qué diferencia tienen las dos? Para empezar, el carburador, ¿cierto? Es una tecnología sencilla, podríamos decir que es una forma mecánica, sin intervención eléctrica o electrónica, ¿cierto? Para alimentar una moto, ¿ya? Para alimentar el motor, para que la gasolina llegue a la cámara de combustión y se generen las explosiones, ¿ya? ¿Cuál es el problema que tiene el carburador? Que no se puede adaptar a diferentes condiciones climáticas, ¿ya? O diferentes condiciones de altura, por ejemplo. Si yo estoy en la playa, tengo más presión atmosférica que si estoy en una montaña, en un cerro. Y el carburador muchas veces no puede, ¿cierto?, adaptarse también a estas distintas condiciones. La inyección electrónica tiene la capacidad de adaptarse mejor a estas condiciones. Ahora, en palabras más sencillas, ¿cierto? La inyección electrónica, las ventajas que tiene es que es más eficiente y más ecológica, ¿ya? Se gasta menos combustible y a la vez de gastar menos combustible también eh, se contamina menos, ¿ya? Dice, el sistema está compuesto, aquí la primera parte está hablando principalmente de un carburador, ¿ya? El sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, un carburador y un filtro de aire, ¿ya? Este carburador necesita una llave de paso. Esta llave de paso tiene 3 posiciones, ¿ya? Esto es importante porque lo puede sacar de muchos apuros, ¿ya? Puede ser que descubran algo que a lo mejor no han descubierto todavía en su moto, inclusive si es que ya tienen. Por lo menos a mí me pasó. Me enteré de esto mucho rato después que ya había quedado en pana un par de veces, ¿ya? Las llaves de paso normalmente tienen 3 posiciones, off, on y res. Res significa reserva, ¿ya? On, encendido, off, apagado. ¿Qué significa cuando la llave está en on? Que el combustible puede pasar libremente desde el estanque hacia el carburador. En la posición off, lo contrario, y en la posición res me va a caer combustible, ¿cierto? Para poder pasar, pero me va a estar cayendo la última parte del estanque, ¿ya? Por eso se llama reserva. La gracia es que yo ande siempre en la posición on, cosa que si se me olvida cargar combustible, ¿cierto? Tenga yo esta otra opción de la reserva, porque a ver, ¿cómo va a pasar? Voy andando en la moto, se me olvidó cargar combustible, voy en la posición on, y se va a apagar la moto. Uy, voy a echar a andar y no va a partir. Y voy a decir, hoy no le he echado, no tiene benzina. ¿Ya? Voy a estar parado en la moto, ¿cierto? Obviamente me voy a parar a un lado del camino y voy a cambiar la llave de posición. Entonces, al cambiar la llave de posición va a caer un poquito más de combustible que va a estar dentro del estanque. ¿Qué gano con eso? Gano que con ese poquito de combustible yo ya sé que no me queda combustible, por lo tanto me voy al tiro a la bomba a cargar combustible de nuevo y no quedé en pana. Tuve que parar, pero no quedé en pana. ¿Y qué debo hacer ahí? Cuando cargo combustible, cambiarme al tiro a la posición on. ¿Para qué? Para que si me vuelvo a olvidar, me vuelva a tener, ¿cierto?, esta pequeña reserva. Hay muchos motociclistas que ni siquiera le cortan el paso de combustible a la moto cuando no la van a usar. Ya ni siquiera muchos saben para qué sirve esa llave. Pero ustedes ahora sí lo saben y saben cómo utilizarla. ¿Ya? Y bueno, vamos a tener tanto en inyección electrónica como en carburador un filtro de combustible, que es el elemento al que le vamos a hacer mantenimiento, ¿ya? El carburador también se mantiene, se desarma, se le cambian todos los sellos y se limpia completamente, y los inyectores también se sacan y se pueden limpiar. Ahora, desde mi punto de vista súper personal, los inyectores, a no ser que me estén dando problemas, ¿ya? Porque la verdad que, por lo menos en mi experiencia, los inyectores fallan súper poco, los de gasolina sobre todo fallan súper poco, entonces a veces sacarlos para limpiarlos corre el riesgo de tener algún otro problema, producto del desarme, ¿cierto? Pero desde mi punto de vista, si es que no te está dando problema, yo no lo desarmaría, sí cambiarle siempre, ¿cierto?
su filtro de combustible siempre, ya dependiendo cómo sea la moto, respetar lo que te diga el fabricante. Ya hay filtros que se cambian cada mucho kilometraje y otros que se cambian de forma más seguida, ¿ya? Eso, queridos amigos, en la clase de hoy. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl y espero que todos ustedes les vaya muy bien y gracias por estar ahí enganchados a nuestro contenido acá en practicatest.cl. Nos vemos, chao, chao, cuídense que estén bien.